Conozcan a Delcy Rodríguez, la nueva dueña de Venezuela. Ya juró lealtad al pueblo y ocupó el despacho más poderoso dentro del Palacio Presidencial. La llaman el Diablo con falda. Está obsesionada con la alta moda, pero gobierna el país con una frialdad y una dureza que cualquier hombre envidiaría. Pero lo más interesante ocurre a puerta cerrada. La vida de la nueva presidenta recuerda el guión de la serie Dallas, mezclado con un thriller político. ¿Quién es su misterioso esposo multimillonario, a quien llaman el primer caballero? ¿Y por qué su nombre se mantiene en secreto? ¿Es cierto que su rápido ascenso al poder estuvo marcado por romances con generales? ¿Cómo logró sorprender incluso a Washington? ¿Y realmente jugó un papel clave en el arresto de Maduro a cambio de poder? Miren el video hasta el final para conocer la historia de una mujer que resultó no ser quien parecía. A Delcy la llaman la princesa heredera del socialismo venezolano. El padre de Delcy, el activista Jorge Rodríguez, murió en una celda policial cuando ella tenía 7 años. Las autoridades dijeron que fue un ataque al corazón, pero muchas fuentes sostienen que hubo maltrato. Esa tragedia marcó toda su vida. Junto a su hermano mayor, Jorge, decidió enfrentarse al sistema. Recuerden ese nombre. Más adelante contaremos detalles impactantes sobre su alianza única y su papel en la historia del arresto de Maduro. Pero ¿cómo logró esta mujer someter a los duros aparatos de seguridad? ¿Y por quién dejó a un actor y símbolo sexual de América Latina? Todo se explica por la enorme brecha entre ella y el resto del poder en Venezuela y, por supuesto, por su fascinación con el llamado Occidente decadente. Compárenlos. Maduro es un exconductor de autobús sin estudios universitarios. Delcy pertenece a la élite, con un brillante título en Derecho obtenido en Europa. Mientras los muchachos comunes gritaban consignas en las marchas, ella estudiaba en París y Londres. Aquí está la gran paradoja. Desde la tribuna, Delcy condena con furia el imperialismo estadounidense. Pero miren sus zapatos. Los espectadores notan constantemente que, mientras habla de revolución y modestia, lleva tacones de Christian Louboutin o Valentino de $1000 y chaquetas de Carolina Herrera sobre los hombros. Después de conocerlo, la carrera de Delcy se disparó hacia arriba. Se convirtió en la primera mujer en la historia del país en dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero la diplomacia fue solo el comienzo. El verdadero poder llegó cuando empezó a supervisar el aparato de seguridad, incluida la todopoderosa Agencia de Inteligencia SEBIN. Imaginen este contraste: una mujer en tacones manteniendo bajo control a todo un ejército. Se dice que los generales la obedecen no por respeto, sino por un miedo silencioso, porque supuestamente hay expedientes comprometedores sobre cada uno de ellos sobre su escritorio pulido. Pero la influencia de Delcy sobre los militares no se explica solo por el miedo. En Caracas, a menudo se le atribuyen romances con algunos generales, pero eso queda solo en rumores. La verdadera historia de su vida personal es mucho más interesante y mucho más dramática. Primero hubo un romance intenso con Fernando Carrillo, un actor reconocido y símbolo sexual de América Latina. Su relación duró 3 años. Muchos se sorprendieron por esa unión. Un artista famoso y una funcionaria ambiciosa parecían venir de mundos distintos. El actor aún la recuerda con admiración, llamándola el amor de su vida. Luego apareció Alfredo Anzola, cofundador de una empresa polémica vinculada al voto electrónico. Pero esa relación terminó en tragedia. En 2008, Anzola murió en un accidente aéreo. Esa pérdida, tal vez, la volvió aún más dura. Oficialmente, Delcy no está casada. En su declaración patrimonial aparece un espacio en blanco. Pero en Caracas todos saben que la Dama de Hierro tiene una billetera de hierro. Desde 2017, su acompañante constante es Yusuf Abu Nassif, un empresario de origen libanés que se enriqueció rápidamente durante ese periodo. Su fortuna se estima en $500 millones.
Según los investigadores, a través de Yusuf, Delcy podría haber estado vinculada a esquemas relacionados con CLAP, los programas de alimentos destinados a los más pobres. Se compraban los productos más baratos y luego se vendían al Estado como si fueran de calidad premium, mientras millones de dólares eran desviados al extranjero. Por lo general, en los escándalos alrededor de estos envíos, la culpa recae sobre los hijos de Cilia Flores, conocidos como los chamos. Ellos reciben casi todos los golpes, pero existe otra versión, que Delcy también habría tomado en silencio una gran parte del pastel. El llamado primer caballero, como lo apodan, suele mantenerse en las sombras, pero una vez apareció junto a Delcy en un escándalo internacional. Ocurrió en enero de 2020 y pasó a la historia como Delcy Gate. En plena noche, un avión privado procedente de Caracas aterrizó en el aeropuerto de Madrid. A bordo viajaba Delcy Rodríguez, a quien se le tenía prohibida la entrada a la Unión Europea debido a sanciones personales. Por ley, debía ser deportada, pero en lugar de eso, un ministro español la recibió en secreto, priamo en la pista. Testigos afirmaron que del avión fueron descargadas 40 maletas, presuntamente llenas de oro por un valor cercano a 70 millones de dólares. Las maletas fueron trasladadas a un destino desconocido sin ningún control aduanero. Tras la filtración de esta información a la prensa, estalló un escándalo mayúsculo en España. Más tarde se supo que Yusuf viajaba con ella en ese vuelo, lo que atrajo de inmediato la atención sobre él. Y desde aquella noche, Delcy quedó marcada con la reputación de ser la llamada mensajera del oro del régimen. Sin embargo, el escándalo del oro palidece frente a los acontecimientos más recientes relacionados con el arresto de Maduro. El mundo entero quedó conmocionado, incluido Washington. Pero, ¿realmente Delcy jugó un papel personal en entregar a Maduro a los estadounidenses a cambio de poder? Delcy construyó una carrera vertiginosa y en ese camino fue clave la ayuda de su hermano mayor, Jorge. Él es la única persona en el mundo en quien Delcy confía sin reservas. Hoy, Jorge es el presidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras más influyentes del poder. De formación psiquiatra, es considerado el principal ideólogo y el cerebro de este régimen. Junto a su hermana, formó un tándem inquietante que en Venezuela llaman el monstruo de dos cabezas. Jorge se encarga de la psicología, las intrigas y las negociaciones complejas. Delcy se ocupa de las decisiones más duras y de que se cumplan. Según informó The New York Times, citando fuentes estadounidenses y venezolanas, Maduro rechazó a finales de diciembre un ultimátum del presidente Trump. Se le exigía dejar el poder y marcharse al exilio en Turquía. Pero los días de Maduro ya estaban contados. Hasta hoy en Caracas se debate quién fue exactamente el que abrió la puerta a Estados Unidos. Una versión sostiene que dentro de su círculo cercano se formaron dos bandos. El primero filtró activamente información a los estadounidenses sobre sus movimientos y su sistema de seguridad. El segundo simplemente se apartó en el momento decisivo y no intervino. Todo indica que el clan Rodríguez eligió la táctica más calculada. En un principio, Trump planeaba apostar por María Corina Machado, la principal líder de la oposición y la favorita de Washington. Pero Delcy hizo todo lo posible para mantenerse en el poder. Y aquí, muy probablemente, el papel clave lo desempeñó Jorge, el llamado gran negociador, quien ayudó a su hermana a mantenerse a flote políticamente. Convencieron a la administración Trump de que Delcy era la única fuerza capaz de evitar una guerra civil y, lo más importante, de que apoyaría futuras inversiones estadounidenses en el sector petrolero venezolano. Trump necesitaba petróleo. Delcy necesitaba poder. Hoy, Delcy Rodríguez es de facto la nueva dueña del país, aunque sea de manera temporal. Venezuela se encuentra realmente al borde de grandes cambios. Muchos vieron la desaparición de Maduro como una oportunidad.
pero la esperanza pronto dio paso a la inquietud. En el país se teme seriamente una guerra de clanes, Delcy contra los viejos generales, que la consideran una traidora. La gente teme que este conflicto solo traiga caos, represión y una nueva escasez. Pero la mayor preocupación gira en torno al dinero. En los reportajes se dice que el pueblo sospecha que cualquier acuerdo con Estados Unidos enriquecerá únicamente a las élites. Este temor se resume en una frase que hoy circula en Venezuela. Los estadounidenses se quedarán con el petróleo, los Rodríguez se quedarán con el dinero y a nosotros solo nos dejarán la bandera. ¿Qué ocurrirá después? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cambiará realmente la vida de la gente común o esto es solo otro teatro político? Escriban su opinión en los comentarios, denle me gusta si les gustó este video. Hasta la próxima.